en el libro de Nehemías, el capítulo 10. Vamos a estar leyendo primeramente ahí, luego vamos a estar mirando otros textos. Gloria a Dios. Cuando hablamos de santidad, entendemos que cuando Dios quiere despojar de nosotros todo aquello que nos está contaminando, ¿verdad? Para presentar una ofrenda agradable delante de Él. Y bueno, vamos a estar meditando la palabra. Vamos a leer desde el versículo 28, luego miramos el contexto. Gloria a Dios, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo, la unción de su Santo Espíritu. Dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en días de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por la ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de las casas de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían la décima de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros, los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a mirar el contexto
cuando nosotros miramos el libro de Nehemías, ya para ese entonces el pueblo que había sido llevado cautivo ya había vuelto. Recordemos que en el capítulo 1, cuando Nehemías se entera que los israelitas ya habían llegado y ellos estaban ahí, pero que todavía los muros, las murallas no habían sido levantadas, todavía estaban derribados, ¿verdad? Eso del capítulo 1. Y en el contexto inmediato, nosotros miramos en el capítulo 8 y el capítulo 9, miramos, ojalá que lo puedan leer en casa, los que no lo han leído. En el capítulo 8 y en el capítulo 9 de Nehemías se está hablando de que el sacerdote Esdras estaba leyendo todos los estatutos, todo lo que el Señor ya les había determinado, toda la ley de Jehová. Dice que ellos pasaron todo el tiempo ahí. Y lo más sorprendente cuando estaba leyendo estos textos, era que dice la palabra que ellos lloraron, que ellos estaban quebrantados, que ellos se pasaron todo el tiempo escuchando lo que el sacerdote les estaba leyendo. Imagínense ustedes todo el tiempo que ellos pasaron ahí. Fue mucho tiempo y ellos estaban escuchando. Nosotros todavía no tenemos ese nivel, ¿verdad? 40 minutos nos parece mucho, pero ellos estaban escuchando. En este contexto es que entramos en el capítulo 10 y ahí en el capítulo 10 es donde el pueblo hace un compromiso, por decirlo así. Ellos se comprometieron a obedecer la ley de Dios. O sea, ellos hicieron nuevamente como renovación de ese pacto que se había hecho con Dios. Entonces, cuando nosotros leemos, dice que los sacerdotes, ¿verdad?, los levitas, todas estas personas se comprometían. Ellos se comprometieron. Y ahora regresamos. Vamos a dejarlo ahí. Y ahorita regresamos. El compromiso que nosotros hacemos, yo he titulado este mensaje, renovando el pacto, santidad para una nueva temporada. Nosotros ya estamos culminando, o ya se está culminando, este año, 2025, como congregación. Sé que Dios ha sido fiel. Hemos visto el obrar de Dios, hemos visto cómo Dios se ha provisto, ¿verdad?, de todas las cosas, cómo Él ha sido fiel, cómo hemos visto su gloria en todo este transcurrir de este año. ¿Sí o no? Dios ha sido más que bueno. Dios nos ha mostrado su amor, su misericordia, su fidelidad. Como congregación, nosotros estamos más que agradecidos con Él. Yo creo que a manera individual, todos nosotros tenemos que agradecerle a nuestro Dios. Hemos visto esa fidelidad de Dios con nuestra familia, con todo, ¿verdad? Porque aún con el solo hecho de tener el pan diario, ya eso es una fidelidad, es una muestra de la fidelidad de Dios. Esa provisión de Dios siempre ha estado ahí. Pero el Señor demanda de su pueblo santidad, compromiso, fidelidad. Su palabra dice, sed santo, porque yo soy santo. Entonces, ustedes de pronto dirán que tiene que ver la santidad con lo que acabamos de leer. Les estoy ilustrando el contexto al cual vamos a llegar luego de leer unos textos, unos pasajes de los cuales el Señor me estaba mostrando
Y créanme que de pronto no fue fácil, porque obviamente nosotros sabemos que a la primera persona que Dios le entrega el mensaje es a nosotros, obviamente. Y ha sido un tiempo de quebrantamiento, ha sido un tiempo en el que el Señor ha hablado y en el que sé que igual le seguirá hablando a ustedes. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Vamos a irnos al libro de Josué primeramente y vamos a estar leyendo en el capítulo 7 del libro de Josué. Gloria a Dios. En la Biblia Reina Valera se titula El pecado de Acán. Gloria a Dios. En el capítulo 7 del libro de Josué nosotros encontramos un pasaje que nos habla acerca del pecado de Acán. Este hombre, bueno, vamos a mirar un poco el contexto. Ya el Señor los había sacado de la tierra de Egipto. Sabemos que la primera ciudad que Josué, o que Dios conquistó a través de Josué, fue, ¿quién me dice? Jericó. Gloria a Dios. No era la hermana Claudia. Estudiantes de la Biblia aquí. Jericó, ¿verdad? La primera ciudad. Dios le había dado la victoria. Luego venía la tierra de Ai. Y resulta que cuando ellos vieron que esta tierra era más pequeña, o sea, los habitantes eran menos, ellos de pronto pensaron que ya Dios le había dado la victoria de una forma maravillosa, asombrosa, como solamente Dios sabe obrar, ¿verdad? De la forma como el Señor le dio la victoria en Jericó. Ellos se confiaron y ellos se fueron, o iban para Ai, fueron, pero resulta que a la primera, los de Ai habían matado a 36 de ellos. 36. Luego, cuando ellos regresaron, Josué los demás salieron al ver que estos hombres habían matado a estas personas, ellos se fueron huyendo. Pero Josué se fue y le preguntó a Jehová. Vamos a estar leyendo en el versículo, voy a leer en el versículo 5 y 6 del libro de Josué, capítulo 7. Dice, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió su vestido, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Josué, ay Señor, ¿qué diré yo ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre toda la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Miren cómo Josué
llegó ante Dios. O sea, es lo que le estaba diciendo a Dios, como que, ¿por qué? Si nos diste la victoria ya, ¿por qué nos vas a hacer esto? Y lo que es peor aún, le comienza a decir, dice, y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Como si el Señor no tuviera el control de todo. Como si el Señor fuera el que estuviese o lo hubiesen a él avergonzado. O sea, me parece, pero bueno. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. O sea, Dios le dijo a Josué, levántate, porque Israel ha pecado. Y es cuando le comienza a decir que hay un anatema. Hay algo que ellos estaban ocultando, que se habían llevado, ¿verdad? El lingote de oro, el manto babilónico y esos ciclos de plata. Cuando el Señor le dice, haz que ellos, en pocas palabras, haz que ellos confiesen. O sea, busca entre todos quién es el que tiene el anatema. Anatema, ¿qué significa anatema? Era una maldición. Recuerden que el Señor ya les había dicho que no se llevaran nada, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al libro, al capítulo 6, en el versículo 18 dice, pero vosotros guardaos del anatema. Dice, no toques ni tomes alguna cosa del anatema. No sea que hagas anatema el campamento de Israel y lo turbéis. El Señor ya se lo había dicho. Pero había un hombre entre ellos que había cogido algo de Jericó y se lo había llevado muy campante. Pero resulta que cuando nosotros queremos ocultar algo ante los hombres, lo podemos hacer, ¿cierto? Lo podemos hacer. Pero ante Dios no hay. Sabemos que Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. No hay nada oculto entre cielo y tierra que el Señor no sepa. Y lo bueno de esto es que Él saca a la luz, ¿cierto? Entonces, eso nos habla a nosotros de la santidad que el Señor demanda. El Señor demanda en nosotros santidad. El Señor demanda que nosotros saquemos el anatema de nuestras vidas. Cuando nosotros seguimos leyendo el texto, dice la palabra, vamos a leer, a mí me gusta leer. Vamos a leer. Dice, por esto los hijos de Israel, el versículo 12 dice, por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice, anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu de Jehová se acercará por su familia y la familia de Jehová
se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. El Señor le está diciendo, mira para ver quién tiene ese anatema. Búscalo. ¿Sabes? Acán tenía o tuvo un día, porque el Señor ya le había dicho que le dijera que mañana, o sea, que al día siguiente. Él tuvo ese tiempo para arrepentirse. Él tuvo ese tiempo para confesar su pecado. Y más cuando Josué iba, ¿verdad? Por cada tribu, por cada familia. Y este hombre todavía con todo ese tiempo no confesaba. Miren lo importante, lo necesario que es confesar nuestro pecado. Él lo sabe todo. O sea, ¿qué sentido tiene tratar de ocultarle algo a Dios? Nosotros tenemos que ser sinceros, porque de eso se trata la santidad. Y miren que dice la palabra que dice que el Señor no les iba a dar la victoria. El Señor ya no les había dado la victoria contra Ai, por eso mismo, ¿verdad? Y dijo, no voy a estar con ustedes. Hasta que ustedes no quiten ese anatema, ustedes no van a contar con la protección mía. Miren lo fuerte que es esto. Cuando nosotros nos vamos a lo que dijo Moisés, ¿qué dijo? Si tu presencia conmigo no va, no me lleves a ningún lado. No quiero ir. El Señor les estaba declarando, si ustedes no quitan ese anatema en medio de ustedes, no voy a estar con ustedes. No van a seguir con mi protección. Por eso era necesario sacar ese anatema. Por eso es necesario en nuestras vidas sacar todo anatema que tengamos, todo pecado oculto, todas cosas que nosotros tengamos en nuestra vida, en nuestra casa, porque a veces pensamos que no, es que eso no tiene nada. Es que de pronto tomar un poquito de algo, eso no pasa nada. Mirar de pronto un minuto, una pornografía, no, eso no pasa nada, ¿verdad? Eso yo me santifico y ya. Miren lo peligroso que es esto. Cuando tenemos pecados ocultos. Y a veces pensamos que los pecados más grandes y que lo que Dios ve de pronto es la fornicación, el adulterio, cosas así. Pero sabes, la murmuración es pecado. El chisme es pecado. Todas esas cosas tenemos que sacarlas de nuestras vidas. Todas esas cosas tenemos que dejarlas. Porque si no, dice la palabra, Dios no puede estar con lo que está contaminado. ¿Verdad? Él los tiene que limpiar primero. Tenemos que purificarnos primero. Porque es que no se puede mezclar lo santo con lo inmundo. Cuando nosotros miramos, el miércoles estábamos analizando el capítulo 16 del segundo libro de Reyes, donde habla de Acaz, el rey Acaz. Este hombre también se dejó influenciar por el rey de Asiria. ¿Cómo? El rey de Asiria, recordemos que ellos ya venían con todas esas adoraciones paganas, ¿cierto? Ellos adoraban dioses, deidades. Ellos tenían aún, pasaban, dice la palabra, pasaban
por el fuego. O sea, ellos hacían sacrificios humanos, imagínense. Este hombre acá se dejó influenciar y le pidió al sacerdote que fuera y que construyera un altar al lado del altar que ya ellos habían construido para Dios. ¿Y qué hizo? Se trajo todas esas cosas de Damasco y todos esos utensilios, todas las cosas, y comenzó a levantar ofrenda a dioses paganos. El sacerdote se dejó influenciar. Cuando nosotros vamos al capítulo 17, nosotros vemos cómo Asiria, Dios permitió que Asiria se llevara cautivo al pueblo de Judá. ¿Por qué? Por todas esas abominaciones, por todas esas cosas que ellos estaban cometiendo, por toda la maldad que ya ellos tenían en sus corazones. Pero ¿cómo así si ya Dios les había dicho todo lo que ellos debían hacer? ¿Por qué ellos se dejaron contaminar? ¿Por qué ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios? Es necesario que nosotros saquemos todas esas cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Y a veces lo podemos guardar en la casa, ¿cierto? A veces lo tenemos ahí. A veces creemos de pronto que con escuchar una música del mundo o con hacer estas... Y bueno, ya no tengo por qué mencionarle porque ya claramente todos sabemos todo lo que contamina el altar de Dios. Y sabes, tú y yo somos ese altar. Tú y yo nos tenemos que levantar todos los días en adoración a Dios. Que no tenga cabida todo ese anatema, todas las cosas que puedan contaminar mi altar. Porque es un altar que yo he levantado a Jehová. Y no de cualquier forma. Recordemos que los hijos de Aarón, ellos levantaron fuego extraño. ¿Por qué? Porque ellos hicieron como a ellos les parecía. Como en su entendimiento o en su razonamiento ellos creían que iban a adorar a Dios. Pero recordemos que no es nuestra forma, es lo que ya Dios ha determinado. Es lo que ya Dios ha dicho. No es decir, no, pero es que yo me veo bien con una minifalda o me veo bien con... Ya Dios lo ha dicho. Sed santos porque yo soy santo. Y nosotros somos un altar a Dios. No podemos ir en adoración o pensando que le vamos a rendir un culto a Dios, una adoración a Dios de cualquier forma. Los hijos de Aarón fueron exterminados por presentar fuego extraño. Que a nosotros no nos pase. Que nosotros no presentemos ante Dios fuego extraño, porque no es a mi manera, es a la manera de Dios. La palabra dice que quiere obediencia, no sacrificio. El rey Saúl fue muy campante porque él creía que estaba haciendo lo bueno, trayéndose los bueyes engordados, trayéndose porque él iba a levantar ese altar, porque le iba a brindar ese sacrificio a Dios, con lo que él veía, que creía que le iba a agradar a Dios. Pero ya Dios le había dicho que nada de lo que estuviera ahí se lo iban a traer, ¿verdad? Nada de lo de Amalek. Y hasta el rey se trajo. O sea, cuando nosotros entendemos que Dios es santo, que tenemos que obedecerle a Él, que es Él el que gobierna nuestras vidas, nosotros no vamos a utilizar nuestro propio razonamiento de decir, es que a mí me parece, Dios ha dicho, pero es que a mí me parece que así se ve mejor. No, no es como a ti te parece, no es como a mí me parece, es como Dios ha determinado. Y por eso es que Dios ha dicho que tenemos que obedecerle, que no podemos presentar
una ofrenda. El Señor mismo le dijo, aún los profetas, en Jeremías, en Isaías y aún mismo el Señor Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. No es como yo crea, es como el Señor ha determinado. El Evangelio según yo no existe. Porque es que a veces queremos ser más santos que Dios o más sabios que Dios. O lo que es peor aún, más buenos que Dios. Pero es que Dios ha dicho Dios ha dicho que el aborto no es permitido, ¿verdad? Porque eso es, ¿qué es? Un asesinato. Ya el Señor ha dicho que no lo debemos hacer. Pero resulta que las jovencitas de ahora dicen, pero es que ese es mi cuerpo, yo puedo mandar, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Además, ahí donde está la justificación de creer que somos más buenos que Dios. ¿Para qué voy a traer un hijo al mundo? Si no ves a los niñitos por ahí pasando necesidades, pasando trabajo. ¿Para qué voy a traer yo un hijo al mundo a hacer lo mismo? No, yo mejor lo aborto y ya, resuelto el problema. ¿Somos más buenos que Dios? ¿Será que Dios no tiene cuidado de los niños que están por ahí? ¿Será que a Dios se les escapó esa parte? No, ¿sabes que en el Salmo 139 el Señor dice que aún Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre? Ya Él sabía. Aunque tus padres te hayan dicho que fuiste un error, que no estaba planeado, Dios sí lo tenía planeado. En los planes de Dios sí estabas. Entonces, retomando el tema, nosotros no somos mejores que Dios, no somos más buenos que Dios. Es lo que Dios ha determinado y es lo que se tiene que cumplir. Acán quería pasar desapercibido. No, se llevó su lingote, se llevó el manto y se llevó todos los ciclos de plata y se fue. No, ya él iba a pasar desapercibido. Pero si Dios no permite que ellos sean derrotados por ahí. Es más, ellos dijeron, no, Josué, yo creo que con 2,000 o 3,000 hombres ya, eso lo derrotamos. O sea, si pudimos derrotar a Jericó. Y resulta que no fue así. Resulta que ya Dios había determinado que ellos tenían que limpiarse primero, tenían que purificarse, tenían que sacar el anatema de ahí, de en medio de ellos. Y dice la palabra que no solamente el pecado de Acán trajo consecuencias en contra de él, sino en contra de su familia. Miren lo peligroso que es. Cuando tú estás cometiendo un pecado, no caes en cuenta que estás arrastrando con ese pecado a tu familia. Hay un pecado de adulterio, de fornicación. Estás arrastrando a tu familia, a tus hijos. No solamente es a ti solo, y toda la generación. Por eso es que Dios determinó que tanto Acán como su familia fueran exterminados. Y a veces creemos que eso no tiene mayor consecuencia.
cuando cometas un pecado, cuando cometamos un pecado, tenemos que arrepentirnos e ir delante de Dios para que Él sea el que nos purifique. Confesar nuestro pecado, que eso no fue lo que hizo Acán. Y por eso Él le dio un día para que él se arrepintiera. Y ni aún así. Todavía él sabía que estaban llegando de tribu en tribu. Tampoco, o sea, nada, no se arrepintió. Hasta que le tocó a él y ahí sí fue que confesó, pero ya para qué. O sea, ya le tocaba o le tocaba. Eso es como cuando hay algún robo y de pronto la persona le quiere dar la oportunidad, llámese jefe o no sé, a la persona y le dice, ¿tú tomaste esto? No, yo no. ¿Estás seguro que tú no tomaste? No. Hay una cámara que te está observando. Ya le toca confesar, ya ni modo. O sea, ya se vio descubierto, ya le toca. Pero en este caso no, porque Dios le estaba dando la oportunidad para que él se arrepintiera, para que él confesara. Pero hasta que no se vio acorralado, no lo confesó. Ya ahí no contó. Porque ya ahí fue que cuando Josué fue directamente a él a preguntarle. Entonces, hermanos, el Señor en esta mañana nuevamente nos está diciendo, tenemos que renovarnos. Tenemos que santificarnos. Tenemos que hacer ese compromiso ante Dios de que mi vida, de que aún mi cuerpo, como dice la palabra, tenemos que ofrecerlo en sacrificio vivo ante Dios. Romanos 12:2. Presentarnos su cuerpo en sacrificio vivo, en adoración a Dios. Mi vida debe estar rendida ante Dios, en alabanza. No solamente cuando venimos a la iglesia, ¿cierto? Porque es que el Señor, es más, cuando la mujer esta samaritana se encuentra con Jesús, o bueno, Jesús propicia ese encuentro, que ella después de todas esas confesiones y todo, que le quiso salir por la tangente al Señor Jesús y le dice, pero ven acá, ¿dónde es que hay que adorar? Nosotros adoramos en este monte, ustedes adoran en Jerusalén. Pero el Señor le dijo, va a venir un tiempo en el que ni en este monte, ni allá en Jerusalén, o sea, no es un sitio físico. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos las noticias, nosotros vemos ya la persecución. Gracias a Dios, nosotros aquí todavía tenemos el privilegio de aún salir a las calles y todavía no estamos así como... Hay persecución, no física. Se han levantado unas por el gobierno y todas esas cosas. Pero va a llegar un día en que quizás no vamos a estar ni siquiera podernos reunir aquí, en un templo, en una casa. O sea, va a ser en nuestras casas, allá. Por eso que el Señor Jesús le dice, tales adoradores quiero, en espíritu y en verdad. No solamente cuando estamos aquí, porque aquí todos somos santos, ¿cierto? En una congregación alabamos pero eso mismo piensa mi vecino, eso mismo piensa allá en el colegio de mis hijos, eso mismo piensa todos los que están a mi alrededor. ¿Cómo tú te muestras a Cristo? ¿O cómo tú muestras a Cristo ante los que te están viendo, ante los que te están observando? Que te dice, no, pero es que ese testimonio de esta mujer o de este hombre no me convence. Yo creo que lo he dicho en más de una ocasión cuando el Señor me comenzó a llamar. Allá en Santa Marta, nosotros asistíamos, habíamos varios jóvenes y
nos invitaban a una congregación y nosotros nos íbamos. Nosotros nos íbamos a la congregación y todo. Pero resulta que de esa congregación había una mujer que no era de buen testimonio. Y aunque nosotros digamos, y ya lo tenemos claro, ya lo tenemos claro, de que nosotros no vamos a mirar al hombre, de que nosotros miramos a Dios. Sin embargo, cuando hay un inconverso, mira el testimonio y podemos ser piedra de tropiezo. Cuando yo casi hasta me bautizo, aunque yo decía que no quería ser evangélica, pero yo decía, yo no quiero ser evangélica como esa mujer. Mal testimonio. Mal testimonio. Entonces, que de nosotros no se diga eso. ¿Sabes que la santidad involucra todo? La santidad involucra tanto mi parte interna como externa, ¿cierto? No solamente es de apariencia. Es algo que sea completo, no a medias. Es algo completo. Es que si a mí me levantan la voz, yo puedo levantar la voz 3 veces más porque yo grito también. De eso no se trata. Porque es que no es la autoridad, o sea, tu autoridad no depende del volumen de tu voz. Cuando nosotros miramos el mayor ejemplo y el mejor ejemplo y el ejemplo perfecto que tenemos, ¿a quién? A Jesús. A nuestro amado Jesús. No gritaba. Lo hacía de una forma tan pacífica. Lo hacía de una forma tan sabia. Pero hacía las cosas de esa forma y hablaba de esa forma. De pronto ustedes me dirán, ay, pero es que allá en los evangelios también se muestra a Jesús cuando cogió, se airó y le volteó la mesa a los cambistas, pero ya ese es otro contexto. Ya ahí el Señor era por el celo de la casa de Dios, la santidad, ¿verdad? Porque lo que ellos estaban haciendo ahí. Pero el Señor Jesús hablaba de una forma. Si el Señor nos dice que si nos piden que llevemos una carga, una milla, ya conocemos el contexto, que sea el doble. Si te hieren una mejilla, pon la otra, no es literal. Pero me está hablando de mansedumbre. Me está hablando de que si tú eres cristiano, tú tienes que hablar con la palabra. ¿Sabes cuál es la mejor forma de golpear? De golpear de la mejor forma. O sea, no estoy diciendo de... Hay veces que le dan un bibliazo, pero literal. Le dan con la Biblia, no con la palabra. Es la mejor forma. Hablar con la palabra. Y eso habla de tu santidad a Dios. Eso habla de guardarte para Dios. De cuánto tiempo tú pasas en intimidad con Dios, en ese altar con Dios. Porque es ahí donde nosotros somos transformados. Es ahí donde nosotros salimos renovados. Cuando yo voy al monte, cuando yo voy en intimidad con mi Padre, ¿verdad? Porque hay veces si se nos levanta la carne que queremos, Señor, pero tú dices que ame al prójimo, pero que el prójimo no colabora. No, llévalo ahí de rodillas, en el altar. Y vas a notar que ya no lo vas a querer, sino que lo vas a querer abrazar. Lo vas a querer de la forma como Jesús lo ama. Por eso que el Señor nos manda a que nosotros amemos como Él
nos ama. Me gusta siempre cuando la pastora dice eso, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesús dice, yo amo a esa persona, aunque la persona haya cometido un error, es levantarlo, ¿verdad? Es abrazarlo, es verlo como Jesús lo está viendo. Eso no quiere decir que vamos a colitar un pecado, no. Dios me guarde de eso. Estoy diciendo de que cuando hay un hermano que cae, nosotros tenemos que levantarlo, ¿cierto? Restaurarlo, amarlo como Jesús lo ama, verlo como Jesús lo ve. Eso habla de la santidad, de la adoración a Dios en todo momento. Entonces, cuando nosotros miramos, ¿qué tiempo va? Gloria a Dios. ¿Cuántos? 20 minutos más. Imagínense ustedes. Si vamos a poner a decirle al Espíritu Santo, de aquí nos salimos. El Espíritu Santo, dice la palabra, el Espíritu está dispuesto, la carne es débil. El Espíritu va a querer que siempre estemos ahí. No, pero bueno, vamos a ser respetuosos del tiempo, por eso me gusta, no sé a qué hora empecé. Pero cuando nosotros entendemos la santidad de Dios, de la forma como debemos hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo debemos entender? Porque es que cuando yo no conozco a Dios, yo creo que puedo adorarlo como yo quiera. Yo creo que puedo presentarme ante Él como yo estime, como yo crea, como yo piense. Pero no es así. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ir delante de Dios en humillación, no con soberbia, no con altivez, en humillación. Señor, yo te he fallado. Señor, ustedes saben cómo acercársele a Dios. Pero Él con ese amor característico de nuestro Padre, siempre nos va a atender, ¿verdad? Siempre nos va a amar, siempre nos va a dar ese, digamos, ese bálsamo, ese refrigerio. Ya no vamos a sentirnos así como que todo el mundo te está señalando, que todo el mundo, es que yo no voy a la iglesia porque yo siento que me están mirando como feo. Pero cuando vamos delante de Él, ya nos sentimos diferentes. Entonces, en esta mañana hay 3 principios y es: sin santidad no hay comunión, sin arrepentimiento no hay restauración, sin pacto no hay futuro. Miren, cuando nosotros leemos en el libro, ya nosotros no lo sabemos, no lo vamos a leer, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, cuando Isaías tiene ese encuentro, ¿verdad?, con la presencia de Dios, cuando le dice que él se siente inmundo, dice de labios inmundos, pero vio la presencia de Dios. Ustedes ya conocen ese texto. Pero fue necesario, dice la palabra, que se le fue pasado un carbón. Y luego que fue santificado, Isaías comenzó a profetizar, comenzó a ser usado por el Señor, porque ahí mismo le dice: heme aquí, envíame a mí. Pero ya Dios le había santificado, purificado, limpiado. Porque él se sentía de labios inmundos, ¿cierto? Él mismo lo confesó. Porque cuando vio la presencia, yo creo que cuando nosotros podemos experimentar la presencia de Dios, nos vamos a sentir que estamos sucios, que estamos inmundos. Pero ¿saben una cosa? Que Jesús nos limpió. Es Jesús el que nos renovó. Es Jesús
el que nos restauró. Fue Jesús el que vio que ninguno de nosotros aplicábamos. Y Él dijo, yo pago. Nosotros, la palabra dice en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿verdad? Sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es mi buen Jesús, tu buen Jesús. Cuando nosotros hacemos todo esto, estos principios del que les estoy hablando, de Josué, ya sabemos cómo terminó este hombre Acán, su familia, donde nos está hablando de lo importante que es confesar el pecado, de que no haya ningún pecado oculto. ¿Sabes? Tus hijos tienen que ver. Yo creo que cuando uno levanta un altar de oración, de lectura de la palabra, es una forma de santificarnos como familia. Porque hay muchas cosas que quizás nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Practicando. Y aún a nuestros niños, los más pequeños, tenemos que llevarlo ante el altar de Dios. Levantar un altar, hablarles de lo que Dios hizo, de lo que Dios ha hecho y aún de lo que Dios hará. Que ellos conozcan, que ellos sepan. Hay veces que tomamos por poco o tenemos por poco lo que el Señor nos habla acerca de nuestros hijos. Y ya cuando están grandes, que ya son unos adolescentes, queremos decirle, ándale, pero ¿por qué pasó esto? ¿En qué fallé? Nosotros como cristianos tenemos que ser sabios. La palabra dice que no es con espada ni con ejército. No es dándole unos coscorrones, sino hablándoles con la palabra, con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Yo siempre aprovecho para meter esta propaganda, esta publicidad. En todos los mensajes sí, porque yo entiendo la importancia y la necesidad, hermanos, que como padres, como abuelos, como tíos, como conocedores de ese gran Dios que nosotros tenemos que encaminar a esa nueva generación a los pies de Cristo, a conocerle a Él. No decir, ay no, pero es que eso para después. ¿Después para cuándo? Los niños cuando ya tienen 11, 12, 13 años ya hay otras cosas que los está trayendo. Tenemos que tener una base, formar en ellos unas bases sólidas. Bases sólidas. Para que ellos en esa base puedan descansar. Y ya nosotros también podemos descansar como padres, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que los estamos guiando. Hay niños que uno se sorprende. O sea, esa facilidad. Tiago, yo felicito a los padres de Tiago. Es un niño que sabe de la palabra. Gabriel David. O sea, desde niño, o sea, uno les puede preguntar a ellos y ellos, wow, yo creo que como maestros de escuela dominical decimos, estos niños saben mucho. Pero es que no solamente lo que se enseña aquí, sino lo que se enseña en casa. Con el ejemplo, con todo lo que se está formando, ¿verdad? Bueno, ya, cierro paréntesis. Ahí les dejo esa inquietud. Nosotros, el Señor en esta mañana nos está llamando a la santificación. Como les dije al inicio, se está culminando el año. Nosotros tenemos que hacer
esa renovación, ese pacto renovado, ese compromiso de guardarnos en santidad, de guardar la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos el texto que iniciamos en Nehemías capítulo 10, dice que ellos se comprometieron, hermanos, ellos se comprometieron a guardar la ley que Jehová le había dado a Moisés y había trascendido de generación a generación. Y vemos todas esas generaciones. Dice que ellos se acercaron y escucharon a Esdras todo el tiempo. No fue 40 minutos, 1 hora, fue mucho tiempo que estuvieron ahí escuchando. Ellos se maravillaron, ellos lloraron, ellos se quebrantaron, pero ellos querían más. Ellos querían escuchar más y más de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y se comprometieron a guardar. Se comprometieron. Eso es lo que el Señor en esta mañana nos quiere dejar. Que nosotros nos comprometamos. Que sea una nueva temporada. Porque cada vez nosotros, ¿verdad? Nos vamos renovando. Cuando nosotros, no, porque es que nosotros ya somos cristianos, ya, no. La palabra de Dios dice, aquel que esté firme, mire que no caiga. Porque a veces cuando uno cree, no, yo soy cristiano, pero me puedo dejar de orar. ¿Será que nos vamos nutriendo? No, cierto. Cuando nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios, es cuando ya podemos tener esa fortaleza, ¿verdad? Cuando podemos hacerle frente, dice la palabra, por eso que a Josué le dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Pero ¿qué le dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, y no solamente guardes, y hagas conforme a lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. Y todo te saldrá bien. Cuando nosotros estamos arraigados a esa palabra, cuando nosotros no nos, dice la palabra, ni de noche ni de día, todo el tiempo ahí, meditando. Eso no quiere decir que yo voy a estar 24/7 de rodillas de forma espiritual, ¿cierto? Guardándome para Dios, meditando en su palabra, de día y de noche, todo el tiempo. Porque es que no podemos dejarle tregua al enemigo. Dice la palabra que él anda como león rugiente. Él está ahí. Al que le dé el papayazo. Nosotros como cristianos no podemos tomar vacaciones. Si nosotros nos dejamos de nutrir, si nosotros nos dejamos, cuando hacemos ayuno, por ejemplo, un día completo, ahora 2 días, 3 días, nos vamos debilitando en nuestro cuerpo físico, ¿cierto? Nos vamos fortaleciendo en nuestro espíritu. Nos sentimos debilitados cuando no ingerimos alimentos. Y ahora, ¿qué tal? Dejar de orar, dejar de leer la palabra hasta por una semana, un mes. Imagínense ustedes. Estamos dando mucha tregua al enemigo. Y ya para terminar, vamos a concluir. Y vamos a ver a la persona de Jesucristo. Todo nos lleva a Jesucristo, ¿cierto? Todo. El nuevo pacto perfecto. Ellos allá hicieron un pacto. Pero en Jesucristo nosotros tenemos ese pacto perfecto. Toda esta historia, el pecado en Josué, la santidad en Isaías, el juicio de Segunda de Reyes, capítulo 16 y 17, que les dije ahorita, la restauración de Nehemías
nos apunta a una gran verdad. Ningún pacto antiguo pudo ser guardado perfectamente. Ningún pacto antiguo pudo ser guardado perfectamente. Solamente en Cristo fue el que pudo perfeccionarlo. ¿Sé por qué? Porque el corazón humano es débil. Porque necesitamos algo más profundo que normas externas. Necesitamos un Salvador. Él cargó el pecado que nosotros no pudimos vencer. Lo que Acán escondió, Él lo llevó a la cruz. Todo el pecado que nosotros tuvimos, Él lo llevó a la cruz. Ese sacrificio perfecto. Solamente arrepentirnos, creer y seguirle. Él revela la santidad perfecta de Dios. Él tomó sobre sí el juicio que Israel sufrió en 2 de Reyes 17. El exilio más profundo fue el suyo, en la cruz. ¿Sabes qué? Cuando el Señor, y lo miramos cuando vemos el sermón de las 7 palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya ustedes saben el contexto. ¿Quién mejor que Jesús conoce todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Todo lo que ocurrió en el pueblo de Israel, recordemos que Él es el nuevo pacto. En Él se cumplió todo. Cuando nosotros leemos, vamos a leer en Hebreos, ya vamos a terminar con esto. El Hebreos capítulo 8, versículo 6. Gloria a Dios. 8, versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es el nuevo pacto en Cristo Jesús. El compromiso de nosotros es guardarnos en santidad, obedecer la ley de Dios, obedecer su palabra. Obedecer, ¿verdad? Dice la palabra, Jesús dijo, si me amas, guarda mi palabra. Ahí está. Si nosotros le amamos, tenemos que guardar su palabra. Entonces, ese fue el sacrificio perfecto. En Hebreos 10:10 también lo encontramos. Nosotros tenemos que saber que si en Jesús se cumplió todo, Él no nos manda a volver al pacto. Él es el pacto perfecto. Damos gloria a Dios por su palabra. Él es bueno. Su fidelidad es eterna, perfecta. Gloria a Dios. Les invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a decirle al Señor: Señor, el que pueda cantar el corito ese, renuévame, Señor Jesús, renuévame. Padre Santo, en esta hora, Señor, oh Dios, llegamos delante de ti, Padre. Hemos escuchado nuevamente, Dios, tu palabra, Señor. Oh, es momento de humillarnos delante de ti, que eres el gran Rey, que eres el Santo. Oh, Padre Santo, en esta hora, Dios, Señor, todos los que estamos Jesús, ya
yo quiero. Hemos decidido, Dios, seguirte, Señor. Te pedimos que nos renueves, Padre Santo. Señor, Si en algo te hemos fallado, Señor, reconocemos, Rey amado, nuestra debilidad, Padre Santo. Oh, es momento para que tú te pongas a cuentas con Dios. Es momento para que tú confieses, para que tú le digas, Señor, queremos ser diferentes, Padre. O queremos guardarnos para ti, Señor. Queremos, Señor, que tú nos uses, Padre amado, como ese vaso de honra, Señor, donde tu gloria cada día sea depositada, Señor. Oh Dios, renuévanos, Padre Santo. En esta mañana te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón aún por aquellas personas, Dios, que están haciendo lo malo, Padre amado. Oh Rey Celestial, ayúdalos, Dios. Ayúdalos, Padre Santo, a permanecer en ti, Señor. Ayúdalos, Dios, a pararse firme, Dios, delante de ti, Señor. Con un corazón humillado, con un corazón contrito, Padre Santo. Oh Señor, no queremos, Rey amado, como tú le dijiste a Josué, que no irías con ellos hasta que no fuera sacado el anatema, Señor. Es necesario que todo lo oculto pueda salir, Señor. Es necesario, Dios, que tú nos renueves, Padre, que esta mañana estamos delante de ti, Señor. Oh Padre amado, reconociendo tu santidad, reconociendo tu poder, pero ante todo, Dios, reconociendo tu amor y misericordia. Oh Padre, porque cuando llegamos delante de ti, tú nos abrazas. Oh Dios, tú nos consuelas. Tú eres, Padre amado, el que nos perdona, el que nos limpia, el que nos purifica, Señor. Una vez más, Padre, delante de ti estamos, Señor. Hay una iglesia, Señor, en esta mañana que necesita de ti. Necesitamos de ti, Padre. Oh Jesús, recibe adoración en esta mañana, Padre. Recibe adoración, Jesús. Oh Jesús, gracias. Oh Jesús, gracias, Padre. Porque sabemos que ninguno calificaba. Que eres tú el que lo calificas. Que eres tú el que siempre vas a calificar, Señor. Oh Padre, porque tú eres santo, santo, santo. Porque en ti no hay nada de error, Padre amado. Porque tú eres perfecto, Señor. Oh, gracias te damos, Padre Santo. Oh, ayúdanos, Dios, a avanzar. Ayúdanos a avanzar, Señor. Oh, es un largo camino, Señor, quizás. Pero si estamos contigo, tu palabra dice que la carga es liviana, que tú haces liviana todas nuestras cargas, Padre. Que depositemos en ti, Padre, toda carga, Señor, que tengamos, y que tú nos haces descansar. Tú eres nuestro amado, Padre. Tú eres nuestro amado, Señor. Gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia. Gracias por tu fidelidad. Bríndale un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya.